Vivimos en una posmodernidad donde nos está dejando como resultado una sociedad con anemia, pues hemos perdido todos nuestros valores tradicionales y hoy hay tanta frivolidad que ya se ha hecho tan común, tan cotidiano y tan habitual, pues ya vivimos en una sociedad propia y pendiente de una imagen y en la necesidad de ganarle a una ley natural, que es el tiempo. Y entonces, ¿qué efectos nos estará dejando vivir en una manera actual, posmoderna, desde estas características? ¿Qué tanto empieza a ser se me fue, micromanipulación o narcisismo dentro de las relaciones de pareja? Bien, déjame decirte que en Anamaya nos preocupamos mucho por el desarrollo humano, porque con temas de esta naturaleza empecemos a generar y a sembrar una semilla que te sea capaz de preguntarte, de autocuestionarte y reflexionar qué tanto la manera en cómo estamos viviendo nos está llevando a un buen sentido de vida o justamente será el preámbulo para perder el mismo. Y bueno, vamos a dar contestación a nuestra primera interrogante. ¿Qué efectos nos está dejando la manera actual de vivir? Y esta manera lo único que nos está dejando son hombres y mujeres con una experiencia de vacío crónico existencial, con una incapacidad de aprendizaje, con sentimientos de soledad que pocas veces compartimos con otras personas, pero sobre todo nos está dejando una envidia patológica y la necesidad de ser admirados y vivir intensamente. Recordemos que cuando no hay amor vamos a buscar admiración y cuando no hay intimidad vamos a buscar intensidad. Esta manera peculiar que hemos estado descubriendo en el cómo nos estamos relacionando hoy día tiene que ver que nos va a dejar como efectos dos situaciones. Por un lado, podemos caer en la micromanipulación en la relación de pareja de manera concreta y puede ser él o puede ser ella, se da en ambas direcciones y con ambas personas, aunque casi siempre se da con mayor intensidad en uno de los dos. Este tema está diseñado para que vayas identificando qué tanto te estás viviendo en una relación similar o con características muy parecidas. Y bueno, déjame decirte primero que cuando estamos viviendo con esta situación, en este tipo de vivencia actual, nos vamos a topar que de pronto el resultado es que aparezca un narcisismo. Este narcisismo se va a dar en dos vertientes o se va a ver reflejado en dos situaciones. Uno si es crónico y otro si nada más llegó a nivel de micromanipulación, pero que al final ambos están sostenidos por el mismo trastorno, solo que en diferente grado. En diferente grado, no solo de intensidad, sino patológico, concretamente hablando. El grado más leve o el menos patológico, para decirlo de alguna forma, tiene que ver con que nos vamos a topar con personas en ambos sentidos, en ambas direcciones, siempre con características y rasgos en común. Esas personas son muy carismáticas, son muy simpáticas, son muy aduladores. Incluso te hacen sentir la mejor persona del mundo, se desviven por atenderte, se desviven por complacerte. En los primeros encuentros, cuando ellos o ellas tienen estrategias ahora sí que de pescarte, se van a desvivir por prepararte, por ponerte la mesa, por invitarte, por llevarte a los mejores restaurantes, porque surjan de sí mismas las mejores palabras con las mayores entonaciones y con la mayor educación posible. Recordemos que son tan carismáticas que comparten rasgos en común con los patológicos, con los psicopáticos. Sin embargo, no se llega todavía a este otro nivel. Hay algunas características que son propias tanto de un trastorno como del otro, sin embargo, ahorita nada más nos vamos a meter en el narcisista. Bien, tomando en consideración que estas personas son muy carismáticas, son muy aduladoras y son muy simpáticas, van a buscar siempre relacionarse contigo, en especial
Si tú tienes algo que les esté apeteciendo a ellos, y casi siempre va a ser dinero, estatus, posición o conocimiento. Pero no se hable del dinero, ¿verdad? Porque entonces cualquiera de estos factores va a tender a generar que seas un factor muy apetecible para cualquiera de estas personas. Y entonces, en un nivel menos patológico, una vez ya trabajando y relacionándose con la persona a la cual fue su objetivo, porque siempre lo va a conseguir como un objetivo, es decir, este objetivo lo van a percibir y lo van a enfocar desde un objeto. Pasas a ser un objeto de propiedad de. Y entonces las características que distinguen a este tipo de relación es obviamente que van a ser hiperdemandantes, en que constantemente les estés admirando o su belleza o su inteligencia. Aunque el narcisismo habla propiamente de un ego exacerbado, de una persona que solo piensa en sí, después en sí y al último en sí misma, que no le importan los demás, carente totalmente de empatía, porque lo único que es válido es los sentimientos que él o ella profesen y la manera en cómo necesitan satisfacerlos, porque constantemente necesitan estar sintiéndose satisfechos. Entonces empiezan a generar ciertas manipulaciones de control. Este tipo de manipulaciones de control es constantemente en sus pláticas, en sus conversaciones, salen referencias a que ellos fueron asediados o asediadas por terceras personas porque los deslumbraron con su belleza, porque los deslumbraron con su inteligencia, porque los deslumbraron con su capacidad narrativa, etcétera, etcétera. Es decir, siempre buscan situaciones favorables en cuanto a las cualidades para autorreflejarse. Son personas que todos estos introyectos que viven, todos estos bloqueos internos, todas las carencias, todas las debilidades y todos los defectos que no pueden soportar en sí mismos los van a proyectar en las otras personas. Pero te las van a retroalimentar como si fueran tuyas y después van a terminar diciéndote, y aún así te quiero mucho. Y a pesar de todos esos defectos, no puedo dejar de pensar en ti. Entonces te hacen generar un sentido de culpa para que a pesar de esa grandeza que ellos están manifestando que son, te sientas comprometido, te sientas agradecido y te sientas con deuda porque finalmente se fijaron en ti pese a todos estos defectos que probablemente te han estado retroalimentando. Son personas que ya dijimos que como buscan mucho tu admiración, necesitas estarlas adulando constantemente, pero ojo, en el momento en el que tú les emitas un juicio, una crítica o dejes de adularlos, entonces todo ese carisma, toda esa proyección simpática, social y extrovertida que manifiestan se va a convertir en lenguaje altisonante, en el lenguaje más hiriente que puedas conocer de la persona, en frases tan lacerantes que con cada frase, con cada palabra, la tendencia y el objetivo es vengarse de ti, pretender destruirte y después de destruirte verbalmente van a buscar tu perdón, van a buscar con una disculpa hacer como que no pasa nada. Y encima, cuando ya empieza el síntoma a hacerse un poco más patológico, ese es en un primer grado. En un segundo grado van a tender a victimizarse. Sí, es que yo lo sabía, que no soy una buena influencia para tu vida, yo sé que tú mereces algo mejor, yo sé que siempre hago las cosas mal, pero sin embargo, y así ellos enumeraron 5 o 6 cualidades negativas de sí mismos, te van a poner y a evidenciar y a enlistar al menos 20 cualidades negativas tuyas y después va a terminar diciendo, pero pese a esto que yo estoy sufriendo en este momento, quiero continuar mi vida. Mi objetivo es que permanezcamos juntos y que envejecemos juntos ambos, ¿no? Cuando este síntoma se va agravando más y no lo alcanzamos a percibir,
empieza a poder generalmente a ya darse un sentido más patológico como trastorno narcisista propiamente dicho, y entonces va a aparecer la hipocondriasis, la demanda o la hiperdemanda que generan en su contexto se va a exacerbar porque ahora no nada más van a llevar el control y el dominio no nada más hacia la pareja, ahora lo van a extender a la relación de las amistades, a las relaciones de compañeros de trabajo, a las relaciones de compañeros de escuela, a las relaciones de vecinos, donde ellos necesitan llevar el control, conseguir la admiración de toda cuanta persona se rodean. Y entonces van a prestar especial énfasis en su arreglo personal, en su arreglo de imagen. Este tipo de personas, recordemos que van a tener muchos pensamientos y fantasías perversas cuando ya estamos hablando de un nivel patológico, y de pronto podrás ver microgestos de manera que duran segundos en el aire cuando cambia el semblante totalmente de las personas, y esa sonrisa que dibujaban carismática, sociable, extrovertida, de pronto se pone allí toda una mirada de asesinos, toda una mirada de venganza, de odio extremo, porque justamente parte de lo que comparten en común, tanto los 3 grados que te he estado describiendo, en el grado desde el menos patológico hasta el más patológico del trastorno narcisista, tiene que ver que son personas que constantemente mienten. Tienen una patología por mentir y estar recreando las escenas que necesitan que tú vivencies a partir de su mentira, o hacerte creer la mentira que te narran a partir de sus experiencias, que en muchas ocasiones no ocurren, que incluso hasta te pueden manejar personajes y sin que tú te des cuenta. La problemática es que de pronto se pierden en sus propias mentiras y empiezan a estar cayendo recurrentemente porque después no se acuerdan, y no recordemos que hay una incapacidad de aprendizaje. Entonces, esta incapacidad de aprendizaje les va a permitir o les va a generar que de pronto no recuerden qué mentira generaron en cada una de sus áreas y en cada una de sus relaciones conforme vayan apareciendo en el transcurso de sus experiencias. En el fondo siempre están sometidos a la ira y al resentimiento, obviamente, y a la venganza. Ese es el factor común del por qué explotan con esa naturalidad en cuanto dejan de tener tu admiración. En las relaciones de pareja no van a soportar que tú seas capaz de vivir sin ellas, y menos van a soportar que puedas ser capaz de vivir sin ellas y sin estarlas amando. Le apuestan todo a que tú das lo que sea y vas a mover cualquier recurso a tu alcance por complacerlas, porque lo que las complace, lo que los satisface es justamente el generar o ser capaces de generar este amor desproporcionado en la pareja. Es el mayor gozo que pueden tener. Entonces, de pronto, pregúntate qué tipo de relación estás viviendo. Si se aparecen ya las micromanipulaciones, es probablemente que ya esté apareciendo y que ya tenga de trasfondo un trastorno narcisista, aunque no en un grado muy patológico, pero que sin embargo te estaría reflejando la necesidad de sí tomar terapia, de sí consultar a un profesional, de sí, de pronto, fíjense, a propósito de consultar a un profesional, parte del síntoma de estas personas narcisistas se van a hacer de libros de autoayuda como no tienes una idea, porque recordemos que sabe más que un psicólogo, sabe más que un médico, sabe más que un abogado, sabe más que un arquitecto. Entonces, en cada libro van a querer encontrar sus respuestas, y eso va a aumentar su ego. Y entonces cuando vienen y te refieren que leyeron un libro y que en el libro aprendieron, y donde no empieces tú a adular su capacidad reflexiva a partir de este tipo de lecturas, también o eres totalmente de su agrado para mantenerla satisfecha o satisfecho a partir de esta adulación, o te conviertes en su peor enemigo, y nadie quiera saber la venganza de lo que son capaces los narcisistas en su entorno. Va a ser muy complicado que te enfrasques en una discusión con ellos
sea él o sea ella, porque nunca vas a tener la posibilidad de ganar ante un trastorno narcisista. Y cuando sienten que están perdiendo terreno, van a tender a dramatizar, a victimizarse, incluso hasta enfermarse, si así logran contener o mantener nuevamente el control de la relación, especialmente de la situación. Es por eso que te pregunto, si tú eres de las personas que incluso has sido amenazada de que si te vas a separar, me voy a suicidar, esa es la frase más común de los narcisistas. Ante esto, fíjense, vamos a contemplar que el suicidio es una situación muy seria de atender. Sin embargo, dentro del trastorno narcisista se usa como un recurso también de manipulación, y cuando es bien importante que la víctima que esté siendo presa de este tipo de amenazas en el suicidio, sepa que es eso. Es un medio de control, es una herramienta de manipulación que están utilizando cuando las cosas ya se les está saliendo de control. Y entendido esto, recordemos que hay ciertos autores en los cuales yo coincido en un 80%, que el suicidio no es más que el resultado de un fenómeno social ante la incapacidad de que por un lado nos meten en un conflicto social donde vivimos en una posmodernidad justamente orientada a desarrollar y a que generes dinero, poder y estatus. Obviamente sexo, porque todavía no hablamos del trastorno, porque sí, en el narcisista siempre va a haber un bloqueo sexual. Este bloqueo sexual viene originado básicamente porque tuvieron una madre narcisista, y la madre va a ser narcisista en la medida que deje de generar un vínculo afectivo con el esposo, con el padre, es decir, con el padre de la víctima, que posteriormente será la futura narcisista o narcisista. Y entonces esta madre carente de este vínculo afectivo, se empieza a contar cuentos para poder permanecer en esa relación, pero esos cuentos tienen que ver con su grandeza, con su abnegación, con su capacidad de perdonar. Claro que no perdonan, claro que se vengan, y entonces en este vacío va a generar el vínculo de triángulo o de alianza, ya sea con el hijo o con la hija, y entonces este vínculo de alianza siempre va a ser a partir de una pulsión sexual. Por eso es que siempre va a haber un bloqueo sexual, es decir, las relaciones de adultos, en la relación adulto-adulto obviamente no va a haber satisfacción, siempre va a haber apatía, siempre va a haber desgano, siempre va a haber exigencia, e incluso los tintes más comunes de los encuentros con el narciso tienen que ver con que después de que haya el encuentro, en cierta medida quieren la compensación económica a través de un regalo, de un detalle, de una ida a un restaurante, de una salida, de un paseo, etcétera, etcétera. Pero siempre van a exigir una compensación, porque obviamente pues tienen que obtener la recompensa de aquellos favores que te hicieron, sabiendo que lo hicieron desde este desnivel, sintiéndose ellos por encima de la misma pareja. Y entonces vivir con parejas que ya estamos perdiendo el vínculo afectivo, notemos hasta dónde llegan las consecuencias. Notemos que no nada más genero la consecuencia en mi existencia, sino a partir de mi existencia no sabemos a cuántos de nuestros descendientes vamos a estar transmitiendo este hábito de vivir, porque entonces vamos a enseñarlos a ser dependientes, que ese es otro rasgo característico que tiene el trastorno narcisista. Son sumamente dependientes especialmente a procesos y a personas. Tienen un lenguaje muy altisonante, apenas determinen y descubran que ya no son producto de tu admiración, que ya no eres capaz de estarlos adulando, entonces van a arremeter contra ti en todos tus aspectos. Incluso puedes tener y puedes sufrir incluso hasta de acoso cuando los eventos ya son más patológicos. Por lo tanto, te invito a que revises qué tipo de relación vives. Si se han aparecido ese tipo de micromanipulaciones,
hay que prestar atención, hay que pedir ayuda y consultar a un profesional, porque recuerda que parte del síntoma narcisista es que siempre quieren saber respuesta de todo, siempre llevan la pauta en todo, son el centro de atracción, quieren controlar la reunión, quieren controlar la clase, quieren controlar la grabación, quieren controlar la familia, incluso aunque ya hayan generado una familia nuclear, quieren continuar generando el control en la familia de origen. Y los más patológicos es cuando ya va saliendo a otras esferas, es decir, a las esferas de los amigos, de los compañeros, de los vecinos, etcétera, etcétera. Y bueno, con esa reflexión me quedo y me gustaría cerrar nada más invitándote a que reflexiones. Primero, ¿qué tanto sí hay un vínculo afectivo con tu pareja? Porque pudiera ser que ya esté presente este nivel de relación. Recordemos que este tipo de anemia social que estamos viviendo tiene que ver que hoy en día ya no sabemos vivir como relación de pareja. Hoy ya vivimos como amantes o como roomies y ambos están sostenidos por un trastorno narcisista.